Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, ¿eh? Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Jorge Anillo, a El Carpincho y a Renato González. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. 45. Capítulo 45. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Deganer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Capítulo 45. Buena suerte, amigo, le dije, dándole una palmadita en la espalda. Antes, habría dudado de las posibilidades de Chouji contra el hermano mayor de Suna. ¿Y ahora? ¿Con las sorpresas que mis amigos parecían surgir de la nada? No lo sabía. No era malo cuando no temía por sus vidas. No es que Kankuro fuera precisamente un oponente seguro, pero no creía que hubiera muchas posibilidades de que matara a alguien tan rápido como para que ningún Jounin pudiera detenerlo o ayudarlo. Dale una paliza, Chouji. Tú puedes. Gritaron Naruto e Ino mientras el Akimichi se dirigía a la arena. Sonreí al ver cómo se enderezaba y seguía avanzando. ¿Pensamientos? Pregunté. Es difícil saberlo, dijo Shika encogiéndose de hombros. No sabemos nada del otro tipo. ¿Y tú? No, negué. A veces me preocupaba lo fácil que se me había vuelto mentir, después de años haciéndolo. ¿Cuántas veces tendrás esa conversación? Gruñó Naruto. Chouji le pateará el trasero y se acabará el maquillaje, amigo. Nos reímos Anko y yo al oír eso de maquillaje, pero por lo demás, todos negaron con la cabeza al ver al rubio. Aunque no se equivoca, pensé. Era difícil adivinar cómo iría una pelea allí. No era como en mi antiguo mundo, donde se podía comprobar si alguien era más grande, tenía más músculos o cosas así. Aquí, las apariencias engañaban. El más pequeño podía ser el doble de fuerte que el grande. Un gordo podía ser más rápido que uno delgado. La verdad es que no había mucho que sacar de la apariencia. Aunque había algo que pude ver. ¿Lo que lleva ese tipo en la espalda parece tener pelo? Murmuré, entrecerrando los ojos mientras actuaba con naturalidad. ¿Pelo? Se parece al suyo también, señalé. Es cierto, dijo Ino, observándose mejor. Y qué raro. Comiencen. Gritó Gecko. Inmediatamente, Chouji ejecutó su técnica de roca humana, aumentando de tamaño y haciéndose una bola antes de rodar hacia su oponente. Ya me había golpeado una vez y siempre agradecí haber sido lo suficientemente rápido para esquivarlo. Tenía mucha más fuerza de la que cabría esperar. Desafortunadamente, Kankuro también fue lo suficientemente rápido para esquivarlo. Me sorprendió un poco que Chouji no siguiera rodando. En cambio, canceló el jutsu justo antes de chocar contra una pared y se dio la vuelta. Justo a tiempo para ver a su oponente inclinar la cabeza hacia él con expresión divertida. No estás lo suficientemente gordo, chico. Gritó el ninja de Suna y yo negué con la cabeza junto con el resto del grupo. Mientras tanto, nuestro amigo Akimichi le frunció el ceño al otro chico. Chouji no estaba tan furioso como le había notado ante tales insultos, pero aún así odiaba que lo llamaran gordo. Normalmente, eso lo hacía, como mínimo, dejar de contenerse. Si Kankuro quería usar su ira contra mi amigo, se lo habría buscado. Una vez más, Chouji utilizó la misma técnica. Al menos prueba algo diferente, gordito. Y, de hecho, intentó algo diferente.
El ataque de nuestro amigo tuvo el mismo éxito que antes, pero Chouji obviamente lo vio venir. Se detuvo a mitad de giro justo después de pasar por donde Kankuro había estado antes de esquivarlo. Su cuerpo volvió a la normalidad al instante, dejándolo dando vueltas en el aire y luego se giró, aún sin tocar el suelo, lanzando otro ataque. Esta vez, solo expandió el brazo. Un aumento de tamaño parcial que desconocía. Si mis notas no me fallaban, no pudo hacerlo hasta más tarde, pero parecía que también lo había modificado, como era de esperar. Su puñetazo mejorado impactó a Kankuro justo después de recuperar el equilibrio tras esquivarlo, enviando al ninja de Suna directamente contra la pared. ¿Qué se siente al ser azotado por un gordo?, dijo Chouji, usando su roca humana de nuevo y abalanzándose sobre él antes de que pudiera caer al suelo. Es una lástima que esté golpeando a una marioneta, reflexioné, disimulando una mueca. El verdadero Kankuro estaba envuelto en esa tela blanca. Y justo antes de que el Akimichi pudiera aplastarlo a él y a su marioneta contra la pared, hizo que ésta lo tirara. No está mal, nada mal, gritó Kankuro, mostrando el truco tal como era mientras Chouji desactivaba su técnica de nuevo. Al girarnos para ver qué había golpeado con su jutsu, todos vimos la marioneta, ahora con su disfraz desmoronándose, dejando la estructura de madera a la vista de todos. Había olvidado lo poco que se parece a un cuerpo humano, pensé con una mueca. La cosa tenía 4 apéndices similares a brazos y 2 pies. Su rostro tenía 3 ojos en forma de triángulo. Además, aunque no era evidente, se podía ver fácilmente que, bajo la capa que vestía, donde debería estar el torso, había algo completamente diferente. Aprovechando la sorpresa de Chouji, Kankuro hizo un gesto con la mano y la marioneta empezó a moverse. Levantó 2 brazos y al instante disparó una pequeña ráfaga de kunais contra el Akimichi. El ninja de Konoha apenas pudo esquivar el ataque, saltando hacia atrás. Chouji se quedó allí, observando a su oponente y su arte. Entonces, pareció idear un plan, pues se abalanzó sobre Kankuro con un nuevo intento de roca humana. Fruncí el ceño cuando el ninja de Suna usó su marioneta para hacer llover shuriken sobre el cuerpo arrogante de Chouji. Estaban todos envenenados, ¿verdad? Recordé con preocupación. Todos rebotaron en él, pero cabía la posibilidad de que le hubieran causado heridas leves. No había de qué preocuparse si hubieran sido armas normales, pero el veneno lo cambiaba todo por completo. A pesar de eso, Kankuro finalmente tuvo que esquivar, saltando a un lado. El Akimichi, por su parte, usó la misma estrategia que antes, deteniendo la técnica a mitad de camino para usar otra. Esta vez, sin embargo, no hubo aumento de tamaño. En cambio, Chouji realizó varios sellos manuales y se cubrió la boca con las manos. Con los ojos ligeramente abiertos, observé cómo mi amigo escupía una bola de fuego. Luego, entrecerré los ojos al inspeccionar la técnica. ¿Jutsu de bola de fuego? Es demasiado pequeño para ser uno grande, pero también podría ser un embers muy poderoso, analicé con curiosidad. Sin embargo, las llamas no iban hacia Kankuro, sino hacia su marioneta. ¡Mierda! El genin mayor giró bruscamente el brazo, lanzando a su marioneta por los aires en un intento de esquivar el ataque. Lo consiguió, al menos en parte. La técnica llameante lo alcanzó, pero solo pareció quemarle un brazo y parte de la capa, revelando las cuchillas afiladas que se encontraban en su torso. «Mierda», repitió el ninja de Suna, separando 2 de los brazos restantes y lanzándolos hacia Chouji. Las manos de madera se retiraron y un par de espadas emergieron de sus muñecas, convirtiéndolas en pseudo-lanzas. El Akimichi, por su parte, saltó a un lado en el último segundo, haciéndolos caer al suelo, y al instante contraatacó con una roca humana. Esta vez, Kankuro cambió su estrategia de esquiva, saltando hacia atrás, pero manteniéndose justo hacia donde se dirigía Chouji. Tiene sentido, pensé con una mueca. Chouji no ha seguido en la misma dirección desde el primer ataque. Mi amigo, sin embargo, parecía todo menos predecible, ya que no detuvo el ataque en absoluto. Con otra maldición en voz alta, Kankuro saltó, sin escapar del ataque, igual que su marioneta no había recibido la bola de fuego de antes. Chouji le dio en el brazo justo antes de que pudiera apartarse por completo. Casualmente era el mismo brazo que había estado usando para controlar la marioneta, que se desplomó al suelo. Chouji dejó de rodar al chocar contra la pared. Había algo diferente esta vez. La forma en que recuperó su tamaño normal fue más lenta. El chico se dio la vuelta y me preocupé. Sus movimientos eran lentos, lo noté cuando dio unos pasos hacia Kankuro, que se recuperaba.
Estaba pálido y respiraba con dificultad. Pero eso no lo detuvo. Inhalando profundamente, usó su roca humana una vez más. Kankuro, por su parte, apenas lograba ponerse de pie. Con un brazo sujetando al otro, el chico mayor solo pudo lanzarse a un lado para esquivar el ataque, cayendo lastimosamente de bruces contra el suelo de piedra. Chouji no se dejó engañar, deteniendo su ataque a mitad de camino. Con el brazo extendido esta vez, golpeó a Kankuro contra el suelo. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos e intentando discernir si el ninja de Suna estaba inconsciente. Eso, y para ver si Chouji estaba bien. Definitivamente había veneno en esos shurikens de antes, me di cuenta. Cuando el supervisor no dijo nada, me preocupé aún más. El Akimichi, por su parte, se quedó allí, luciendo cada vez más débil. Miró fijamente al chico caído, esperando a ver si su lucha había terminado o no. Y esa fue su perdición. La marioneta salió volando por un lado, impactando a Chouji y mandándolo al suelo. Con un movimiento rápido, la criatura inmovilizó a mi amigo contra el suelo con sus extremidades restantes. Entonces, su cabeza se levantó de golpe y una aguja larga y gruesa emergió de su boca antes de apuntar a la cabeza de Chouji. ¿Te rindes, gordito?, preguntó la voz de Kankuro. Me giré y vi al chico ponerse de pie con no poca dificultad. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Chouji no se rendiría, principalmente porque había caído inconsciente. Ganador, Kankuro anunció Gecko y me hundí un poco donde estaba. Fue una gran pelea, dijo Naruto. Tenía el ceño fruncido, pero no parecía realmente molesto, solo triste. Realmente lo fue, asentí. Entonces, ¿ese tipo también usa veneno, observó Ino frunciendo el ceño. Ojalá termine pronto, para ver qué tan mal está, reflexionó Shikamaru, mirando a su amigo derrotado. Aunque muchos habrían dicho que parecía tan aburrido como siempre, yo lo noté. Había una ligera tensión en sus hombros y expresión. Y no me sorprendió, considerando que era tan cercano a Chouji como yo lo era de Naruto. Así es, dije en voz baja, para que solo Naruto y Shika pudieran oírme. Es mejor perder aquí que allá, ¿no?, añadí, mirando a Nara. Claro, asintió. Sigue siendo un fastidio. Sí, admití encogiéndome de hombros con impotencia. Un segundo después, anunciaron el nuevo combate. Miré a un lado, donde sacaban a Chouji en camilla. Cuando terminemos aquí, nos vemos, Chouji, me prometí. Entonces, me concentré en la arena. Akatsuki contra Karui. No sabemos nada de ninguno de ellos, reflexionó Shikamaru antes de volverse hacia mí. ¿Verdad? No, me encogí de hombros, sin necesidad de mentir por una vez. No recuerdo mucho de ninguno de ellos. Claro, no había revisado mis notas sobre ellos antes de venir, ya que eran de Iwaikumo, así que no los esperaba, pero estaba bastante seguro de que mis notas tampoco decían mucho sobre ellos. Luego, el partido comenzó. Desde el principio, resultó ser un enfrentamiento interesante, aunque solo fuera porque no estaba claro quién sería el ganador, al igual que el combate de Chouji. Akatsuki usaba el elemento tierra, mientras que Karui usaba el elemento rayo. La ninja de Iwa parecía más orientada a la fuerza y la resistencia, con una sólida postura de taijutsu. La ninja de Kumo, por su parte, era mucho más rápida y hábil, a juzgar por su destreza con la katana larga que extrajo de un sello. En mi mente, lo veía como una batalla de fuerza contra destreza. Así que, aunque mis amigos dudaban de quién ganaría, yo ya tenía un favorito. Sin embargo, me guardé esa información. Volviendo al combate, Akatsuki empezó con un jutsu de tierra que parecía requerirle hacer algunos sellos manuales. Luego escupió un maldito golem de tierra. Ya ni sé por qué me sorprende, pensé, negando con la cabeza. Mientras tanto, Karui había sacado la katana mencionada y se había posicionado. El arma de Akatsuki estaba a medio terminar cuando la ninja de Kumo se lanzó hacia él. Literalmente, ya que también usó el relámpago. ¿Todos conocen esa técnica, por Dios?, pensé, un poco molesto. Estoy a punto de usar un Shisui y convertirlo en mi movimiento característico, solo para restregárselo a todos por la cara. Si eso se convertía en una meta, al menos ya había empezado, ya que era yo quien más lo había usado hasta ahora. Al fin y al cabo, Sasuke solo lo había usado 2 veces. Entrecerré los ojos para analizar cómo Karui usaba la técnica. Akatsuki logró sacar un kunai a tiempo para bloquear el ataque. Tenía sentido que pudiera reaccionar.
Era un personaje que recordaba lo suficientemente importante como para mencionarlo. Eso por sí solo hablaba de sus habilidades. Además, era lógico suponer que alguien de Kumo era más propenso a usar técnicas de rayo. Al igual que se esperaría que alguien de Konoha usara técnicas de fuego, etc. También estaba el hecho de que, como se mencionó, 2 participantes anteriores ya habían usado el destello. Habría sido decepcionante si la técnica lo hubiera sorprendido. Con otro flicker, Karui se distanció de Akatsuki. Desafortunadamente para ella, el golem ya estaba completamente formado, lo que la hacía más peligrosa si se acercaba. No es tonto, pensé mientras observaba al ninja de Iwa, que se enfrentó a los golems. Sabía que la velocidad era su punto débil e intentó contrarrestarla, dejando menos oportunidades para que su oponente las aprovechara. Aún así, ¿sí? Ni siquiera pude terminar esa idea cuando Karui salió corriendo a un lado. Al detenerse, se dio la vuelta, hizo un sello con una sola mano y extendió ambas hacia adelante. Una chispa eléctrica chispeó entre sus dedos por una fracción de segundo antes de explotar en dirección a Akatsuki. Golpe electromagnético y creo. Parecía más débil que asesinato electromagnético, al menos para mí. Sí, esa apertura fue demasiado obvia, pensé divertido. Karui le había disparado al golem. Después de todo, si Akatsuki lo tocaba, dirigiría el ataque directamente hacia él, razón por la cual la tierra era más débil contra el rayo. No estoy seguro de que la electricidad funcione así, pero, de nuevo, la lógica de Naruto, pensé con una leve sonrisa. El ninja de Iwa, sin embargo, demostró una vez más que era más inteligente de lo que parecía, ya que no había tocado la construcción de tierra y, por lo tanto, estaba a salvo. Hubo un momento de pausa entre ambos contendientes. Probablemente porque Karui buscaba una forma de superar la defensa de Akatsuki y este último buscaba una forma de golpear al más rápido usuario de rayo. El primero en actuar fue Karui, corriendo a un lado, deteniéndose y luego atacándolo por un costado. Entrecerré los ojos. La técnica estuvo bien, pensé mientras pensaba en por qué su uso del flicker parecía incorrecto. Entonces, ¿por qué parecía que era lenta? El ninja de Iwa, una vez más, bloqueó su ataque y esta vez el golem estaba justo ahí con un contraataque. Sin embargo, su puñetazo solo impactó en el suelo, mientras la chica se devolvía con un destello al fallar su ataque. Tiene buenos reflejos, pensé, mirando a Akatsuki de nuevo. Parecía menos ridículo de lo que recordaba, la imagen estaba clara en mi mente porque tenía dibujos de todos los que recordaba en mis cuadernos. Era gordo, sí, pero al menos no parecía una pelota convertida en persona. Además, también estaba demostrando ser un ninja muy hábil. Karui lo intentó de nuevo, esta vez usando un flicker para cambiar de posición, otro para acercarse a Akatsuki y un tercero y un cuarto dentro del alcance de su espada para confundir al ninja de Iwa sobre la procedencia de su ataque. Fue una estrategia acertada, pero, no puede seguir su propio ritmo, me di cuenta. Cada vez que detenía el flicker, necesitaba una fracción de segundo para comprender dónde estaba ella y dónde estaba todo lo demás. Claro, todos necesitaban ese tiempo antes de poder hacer nada, pero ella necesitaba un poco más de lo normal para alguien que aparentemente dominaba la técnica hasta el punto de no necesitar sellos manuales. Nunca ha usado la técnica así, pensé entonces. Tendría sentido. Si siempre la había usado solo por el movimiento y ahora quería usarla en combate real, no funcionaría muy bien. Eso quedó demostrado por su actuación en ese momento. Aún así, su estrategia funcionó, aunque me preguntaba si volvería a hacerlo. Entonces volvió a distanciarse. Akatsuki, por su parte, se sujetó el brazo izquierdo, que había recibido el golpe desprotegido. Arqueé las cejas al ver que parecía tan tranquilo como al principio del combate. ¿Tiene algún plan? Si lo hizo, no lo hizo en ese momento, pues se quedó allí, simplemente mirando a Karui. Esperando, supongo. ¿Para qué? No lo sabía, pero al menos esa fue mi impresión. Al final, la ninja de Kumo se abalanzó de nuevo con rayo a sus pies. De nuevo, usó algunos destellos a corta distancia para distraer antes de que su espada atacara a su oponente. Akatsuki apenas pudo desviar la hoja lo suficiente para reducir el daño, pero aún así recibió otro corte en el brazo izquierdo. Su golem, sin embargo, finalmente tuvo otra oportunidad de atacar. Desafortunadamente, la estructura de tierra fue demasiado lenta para conectar el golpe. Sin embargo, ese no parecía ser el plan, porque inmediatamente después de que la chica escapara, Akatsuki puso la mano derecha en el suelo.
Un segundo después, el suelo bajo Karui se movió solo, rodeando sus pies y piernas hasta las escaleras. Y. Partido, dije con expresión de admiración. Vaya, esperaba que ganara. Era mucho más rápida que él. Se confiaba demasiado, explicó Shikamaru. No estaba acostumbrada al flicker como tú o Sasuke. Probablemente intentaba no verse tan mal después de sus actuaciones. Eso fue lo que jugó en su contra. Si no hubiera forzado el flicker, probablemente habría tenido más posibilidades. Ganador, Akatsuki, anunció Gekko una vez que el golem del ninja de Iwa se acercó a Karui y ella se rindió. Orgullo, básicamente, resumí negando con la cabeza. Inclinando la cabeza mientras se hacían las últimas reparaciones en la arena, miré a los nuevos participantes. Omoi contra Shikamaru. Qué pesado. Refunfuñó el Nara mientras dejaba caer la cabeza sobre los brazos por encima de la barandilla. Los demás nos reímos un poco de sus payasadas antes de que le diera una palmadita en la espalda. Vamos, cuanto antes termines este partido, más rápido podrás volver a ser un holgazán, le animé alegremente. Amigos problemáticos, examen problemático, murmuró para sí mismo mientras se levantaba y se crujía el cuello antes de dirigirse lentamente hacia las escaleras. Lo sacudí. A veces me preocupan los niveles de energía de ese tipo, dije con una sonrisa. ¿Crees que puede ganar?, preguntó Naruto y resoplé. Si no termina en unos 10 segundos, me sorprenderé mucho. Esa no es realmente una respuesta, respondió Naruto con descaro. Tenía que reconocerlo, no se equivocaba. O Shikamaru lo destruiría con una u otra táctica, o simplemente se rendiría. Nunca se sabe con ese holgazán. Mi mirada se dirigió entonces a su oponente. Una vez más, lamenté no saber mucho de él. Omoi era obviamente un espadachín, considerando la espada que colgaba de su espalda. Pero por lo demás, no tenía ni la más remota idea de cómo luchaba. Lo más probable es que sea como Karui, Kenjutsu y Ninjutsu relámpago, pensé con una mueca. Al fin y al cabo, estaba suponiendo, y eso siempre era malo. Comiencen. Gritó Gekko una vez más. Todos se sorprendieron al ver al perezoso Nara reaccionar en un instante, lanzando un puñado de senbon hacia su enemigo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No me sorprendió, pero no podía decir que esperaba que se lo tomara tan en serio. Me pregunto si viste algo en él o simplemente quieres acabar con esto de una vez, me pregunté mientras observaba a Shika. Como era de esperar, Omoi sacó su espada y desvió hábilmente todos los proyectiles con bastante facilidad. Sin embargo, no estaba tan seguro de que eso fuera todo. Un ataque inútil, la antítesis de Shikamaru. Debía de tener varias razones para eso. Entrecerrando los ojos, lo vi al instante y solté una risita. ¿Eiji? Bueno, ya está hecho, prepárate, y no le dije con una amplia sonrisa. ¿Eh? Justo entonces, el ninja de Kumo pareció prepararse para un ataque. O más bien lo intentó. A mitad de camino, se quedó paralizado y pude ver sus manos retorcerse, como si forcejearan. Entonces, sus manos soltaron la espada, que cayó al suelo con un resonante eco metálico. Sus pies se separaron y sus dedos se entrelazaron formando un sello. El sello de mano de imitación de sombra. Al bajar la vista, vi que la sombra de Omoi se movía lateralmente en lugar de como debía, es decir, hacia atrás. Luego, pareció cortar en un punto. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que siguió a través de la sombra del alambre ninja de un senbon que se había incrustado en la pared detrás del ninja de Kumo. Shikamaru había conectado su sombra con la de su oponente a través de la delgada sombra proyectada por el hilo. Parece un poco como en el canon, pero esta vez lo hizo él mismo, pensé, un poco divertido por la coincidencia. Supongo que no hay sorpresas, añadí mentalmente. Sabía que podía usar senbon, ya que había sido uno de los que me llevaban el trabajo extra a la clase de Shuriken Jutsu. El alambre ninja era algo que todos sabían manejar, aunque no todos lo usaran tanto como yo. Y él solo había usado la técnica de su familia. Me pregunto si ahora tiene algo bajo la manga, pensé, sintiéndome un poco competitivo. Entonces entrecerré los ojos al mirar al oponente de mis amigos, que ahora caminaba hacia atrás, probablemente para que Shika lo dejara inconsciente contra la pared. Esto significa que Kumo está fuera, pensé. No sé si eso es bueno o malo. ¿Qué probabilidades había de que el país del rayo se ofendiera por esto o algo similar? Mi conocimiento de esa tierra era, como mucho, fragmentario, incluso más que de todas las demás.
No recordaba mucho de el actual Raikage, pero lo que sí recordaba no me daba una imagen nada tranquilizadora. Sobre todo porque una de las pocas cosas claras que tenía en la cabeza era cómo habían intentado secuestrar a Hinata. Eso ya era una gran ofensa en sí mismo, pero también había causado no pocos problemas en el pasado y en el presente. Ojalá solo sea paranoico, pensé mientras esperaba a que Shikamaru subiera al balcón tras anunciarse su victoria. Ahora era el turno de Ino contra el ninja de Kiri que prácticamente me había retado por Nuibari. Buena suerte, Ino, le dije con una sonrisa. No necesito suerte, resopló con una sonrisa. Acabaré antes que Shikamaru, ya verás. Ese es el espíritu, asentí. Entonces todos podemos ir a visitar a Chouji. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Quería acabar con todas las peleas en este capítulo, pero no pudo ser. Hablaremos de Ino y luego seguiremos adelante. Originalmente, había planeado que Kumo permaneciera en los exámenes, pero los enfrentamientos aleatorios jugaron en su contra. La verdad es que no sé mucho sobre Karu y Omoi, así que podrían haber resultado más débiles de lo que realmente son. Además, esto es antes del salto temporal de Shippuden, así que creo que tiene sentido que algunos de estos personajes sean más débiles de lo que son en lo que vemos. Aún así, las finales con Kumo allí habrían sido un espectáculo que valdría la pena ver, ¿no estás de acuerdo? Sinceramente, no quería que Chouji perdiera. Pero así fue la batalla, así que tengo que aceptarlo. Espero al menos haber escrito una batalla lo suficientemente buena y no haberlo hecho parecer débil. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Cuál es tu lengua materna? La mía es el español, lo cual puede sorprender a algunos. Llevo estudiando inglés desde los 7 años, más o menos. Aunque no me lo tomé en serio hasta los 17, lo cual es una verdadera lástima. Me gustaría aprender francés algún día, pero, ya sabes, los idiomas son difíciles. Nos vemos. Capítulo 46. ¿Crees que será tan fácil como dijo? Le pregunté a Shikamaru cuando vimos a Ino enfrentándose a Raijin. No negó con la cabeza con decisión. Pero tiene sus trucos. Estará bien, me aseguró encogiéndose de hombros, y asentí. Qué atrevido ese tipo, dijo Anko, arrancándonos el ceño a ambos. Habíamos visto hablar a Kirin, pero lo había hecho con un tono normal, así que sus palabras no nos llegaron a los oídos. ¿Se oyen desde aquí? Pregunté con una ceja levantada. Puedo leerles los labios, mocoso, lo corrigió poniendo los ojos en blanco. Por cierto, por si te interesa. Ese tipo tiene muchas ganas de ganarte. Vaya, me pregunto por qué le espeté, deslizando la mano por la barandilla hacia donde Nuibari descansaba a mi lado. Me había tomado en serio las palabras de Zabuza y había dejado la espada fuera. Aunque necesitaría una funda o algo, ya que no tenía nada para llevarla encima. Comiencen. Gritó Gecko por última vez, y entrecerré los ojos cuando Raijin desplegó al instante un par de espadas. ¡Guau! Estos tipos no están siendo muy sutiles, murmuré para mí mismo, provocando zumbidos de Shikamaru y los sensei. Sasuke permaneció con su expresión indescifrable, como siempre, y Naruto hizo un confundido. ¿Por qué dije eso? Porque las espadas eran claramente imitaciones de Kiba, igual que la que Choujurou, que se parecía a Hiramekarei, usó antes. Estos exámenes son para presumir, lo que me hace preguntarme, mis pensamientos se interrumpieron cuando los participantes realizaron sus movimientos. Ino realizó un par de sellos manuales, lo que me hizo fruncir el ceño con confusión. No porque me sorprendiera que usara una técnica de ninjutsu distinta a la de su clan. Los demás me habían enseñado que no debía esperar eso de ninguno de ellos. No, la confusión surgió porque después de hacer eso, no pasó nada. Nada en absoluto. Incluso eché un vistazo a la arena para ver si había preparado alguna trampa, pero no encontré nada. Su oponente, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Raijin se abalanzó sobre ella de inmediato, con las espadas listas para atacarla. Con su jutsu, cualquiera que fuera, hecho, Ino sacó 2 kunais de su bolsa y preparó su postura para defenderse. Desde mi punto de vista, Raijin parecía rápido. Tan rápido como yo, de hecho, aunque eso era sin ninguna de mis habilidades activas, pero aún así era mucho, la verdad. Por suerte, todos mis amigos entrenaban conmigo, usando taijutsu y kenjutsu con regularidad.
La destreza física era, después de todo, algo que todos necesitaban, sin importar su especialización. Aún así, mientras las espadas chocaban, supe que Ino no lo haría tan bien. Aunque estaba acostumbrada a la velocidad del tipo, aún no tenía la habilidad para enfrentarse a él. Y se notaba. Poco a poco, empezó a perder terreno ante Raijin, quien aprovechaba todas sus oportunidades, por pequeñas que fueran. Y cuando retrocedió un paso, supe que se le estaba acabando el tiempo. Aún así, murmuré para mí mismo mientras observaba a los dos combatientes. Algo parece estar mal aquí, la sonrisita de Shikamaru me indicó que sí, había algo que me faltaba en la batalla. Tras observar con más detenimiento sus movimientos, finalmente comprendí qué era. ¿Por qué Ino respira así? Pregunté preocupado. La Yamanaka jadeaba como si hubiera estado luchando un día en lugar de solo un minuto. Y sabía que había una razón para ello. No era la debilucha de la que había escrito en mis notas sobre el canon. Algo estaba sucediendo. ¿Será el efecto de ese jutsu que usó al principio? ¿Qué hace entonces? Me pregunté. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar sobre eso, porque las cosas cambiaron de nuevo. El corte de Raijin se desvió, dándole a Ino la oportunidad de cortarle el brazo con su kunai. Ante eso, el ninja de Kiri retrocedió de un salto, visiblemente confundido. Entrecerrando los ojos, vi al tipo parpadeando rápidamente y negando levemente con la cabeza. Compartí su confusión, sinceramente. Me habría gustado saber qué demonios estaba pasando ahí abajo. Sin embargo, el chico pareció finalmente llegar a una conclusión sobre qué hacer, mientras Ino esperaba con la guardia alta, intentando recuperar el aliento. El nuevo plan del ninja de Kiri parecía ser muy similar al anterior, pero con un poco más de empuje, como dirían algunos. Sus imitaciones de Kiba empezaron a brillar con electricidad por todas partes y supe de inmediato qué era. ¿Flujo de chakra? Reflexioné con el ceño fruncido. El elemento rayo no era una sorpresa, ya que lo estaban entrenando para usar a Kiba de entre todas las espadas. Sin embargo, era obviamente perjudicial para Ino, ya que no podía bloquearlos con seguridad con sus kunai metálicos. O eso es lo que pensé, porque cuando Raijin regresó corriendo, eso fue exactamente lo que hizo. ¿Qué? Pregunté en voz alta con los ojos abiertos al ver que Ino recibía el golpe de su arma y seguía perfectamente ilesa. Su oponente reaccionó igual que yo, pero mucho más fuerte. La risa de Anko a mis espaldas me interrumpió un segundo antes de volver a centrarme en la batalla y en cómo mi amiga seguía bloqueando los ataques mejorados. Parece que tus amigos se preparaban para pelear contigo, Eiji, comentó mi sensei, con un tono muy divertido. Me detuve ante esas palabras y las consideré. Los jutsu secretos añadidos a sus habilidades habían sido una sorpresa, sí. Pero esto, tenía razón, pensé con una risita incrédula. Habían preparado trucos y cartas secretas para pelear conmigo. ¿Puedes culparnos? Preguntó Sasuke de reojo, con una ceja levantada. La curva en la comisura de sus labios indicaba que le divertía mucho mi reacción. Eras la persona a la que vencer en este examen, al menos para nosotros. Chicos, en serio, negué con la cabeza. Mientras tanto, veía cómo la desesperación empezaba a apoderarse del oponente de Ino. No podía culparlo. Si hubiera usado un truco que mi oponente hubiera contrarrestado a la perfección sin esfuerzo, yo también habría tenido miedo. Pero no en vano era un espadachín en prácticas, con S mayúscula. Raijin retrocedió de un salto y clavó ambas espadas en el suelo. Ino exhaló profundamente mientras, una vez más, mantenía la guardia alta y preparada. Me di cuenta de que había estado a la defensiva durante gran parte del combate, pero algo estaba haciendo, eso era evidente. El siguiente intento del ninja de Kiri fue muy diferente a sus dos primeros intentos, que dependían de su habilidad con la espada. Esta vez, sus espadas no estaban recubiertas de rayo. No, en cambio, parecían haberse convertido en electricidad. Y entonces la carga se disparó hacia Ino, quien al instante saltó a un lado. Yo mismo no reconocí bien el jutsu. Definitivamente no era uno de la serie electromagnética, ya que viajó a través de sus armas hacia el suelo y luego hacia adelante. Lamentablemente, el intento de esquivar de Ino no fue lo suficientemente rápido como para tener éxito. Su pierna recibió un golpe y quedó retorciéndose en el suelo. Raijin sacó sus espadas del suelo ahora quebrado y se preparó para contraatacar ahora que su oponente estaba debilitado. Sin embargo, entrecerré los ojos al verlo tambalearse hacia adelante. ¿Qué has hecho, Ino? Me pregunté.
La única pista que tenía era su extraña respiración, pero... Entonces me di cuenta y sonreí, riéndome para mí mismo. ¿Por fin te diste cuenta? Preguntó Anko, y pude oír su sonrisa burlancia. Esa pequeña mierda complicada, murmuré, con la mirada fija en la arena. ¿Qué hizo? Preguntó Naruto con curiosidad. Parecía que no habían compartido sus trucos entre los equipos. Comprensible, supuse. ¿No te gustaría saberlo, chico foca? Respondí con una sonrisa burlona, lo que me valió un gemido del rubio. Finalmente, Raijin pareció recuperarse y corrió hacia adelante, mucho más lento que antes. Aún así, Ino apenas tuvo tiempo de recuperarse un poco cuando las espadas cayeron sobre ella. Sus kunais casi no lograron bloquear el ataque, pero lo logró en el último segundo. El filo se detuvo a apenas 1 centímetro de su rostro. Tuve que sonreír al ver su expresión de determinación. Realmente había cambiado. Aún así, debo reconocer que, al reiniciar su ataque, su habilidad seguía siendo tan buena como siempre, sin importar lo que Ino le hiciera. Mi habilidad no disminuía mucho con ese tipo de cosas, pero probablemente era por culpa del sistema. Al fin y al cabo, sin importar lo que hicieran por mí, salvo mutilarme, mi habilidad siempre se mantenía a la altura. O, al menos, ese era el caso con todo lo que había tenido que afrontar hasta ahora. Sin embargo, con el tiempo, los golpes del ninja de Kiri empezaron a fallar. Sus brazos no se movían como él quería. Era demasiado lento. Se desviaba un poco. Le faltaba fuerza. Y perdió su oportunidad. El orgullo ataca de nuevo, dije con una sonrisa al ver la victoria de mi amigo. Si el tipo se hubiera entregado por completo desde el principio, usando ese jutsu relámpago desde el principio en lugar de demostrar su habilidad con la espada, habría sido diferente. Aunque aún no estaba decidido, claro. Para ser justos, Ino parecía pender de un hilo, sudando a mares y jadeando de una forma que, estoy seguro, ya no tenía nada que ver con su jutsu. Entonces, justo cuando Raijin lanzó otro ataque doble con sus espadas hacia Ino, ella saltó hacia atrás. El ninja de Kiri casi cayó de bruces al no recibir el bloqueo esperado. Estaba completamente desorientado. Visiblemente motivado para levantarse, apoyó las manos en el suelo e intentó ponerse de pie. No lo consiguió. Ino, donde estaba, bajó los brazos aparentemente por primera vez en todo el partido. Casi podía oírla rezando para que Raijin no se levantara. Ella también estaba agotada, y eso que solo defendió durante la mayor parte del partido. Aún así, una victoria es una victoria, y cuando el ninja de Kiri finalmente cayó al suelo sin siquiera intentar levantarse, Gekko anunció la suya. Bueno, la mayoría de nosotros aprobamos, así que eso es genial, comenté con una sonrisa orgullosa. Qué pena por Sakura y Chouji, suspiró Naruto y asentí. En secreto, me decepcionó más el segundo que el primero, pero no hacía falta decirlo. Sakura me gustaba, pero simplemente me sentía más apegado a Chouji. Seguimos teniendo un número impar de participantes, ¿eh? Me di cuenta entonces con una ceja levantada. Entonces, Gekko pidió a todos los ganadores que fueran a la arena, y mientras todos caminaban hacia las escaleras, yo me quedé atrás. ¿Eiji? Preguntó Anko y la miré con expresión seria. Mi compañero, el que se rindió, Kabuto, dije chasqueando la lengua. Algo estaba pasando allí. Es imposible que estuviera exhausto por nuestra estancia en el bosque. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás tratando de decir? Solo una observación, me encogí de hombros con expresión insegura. Me pareció extraño. Tuvimos días para descansar, y él seguía cansado de un poco de curación. No soy un experto, pero creo que sé lo suficiente sobre curación como para saber si alguien debería haberse agotado o no, incluso con menos reservas. Ella me miró fijamente por un momento antes de asentir lentamente. Baja, chico, asentí y me giré. Creo que eso fue todo lo que pude hacer, pensé, intentando no hacer una mueca. Esperaba que fuera suficiente. Con la paranoia de todos por las nubes por Orochimaru, debería ser suficiente, me tranquilicé. Al poco rato, los 11 ganadores estaban frente al Hokage mientras este nos explicaba el tercer examen. Un mes, reflexioné mientras escuchábamos y algunos hacían preguntas. No es suficiente para practicar mucho. Probablemente lo suficiente para perfeccionar un jutsu, al menos uno original, reflexioné con el ceño fruncido. Un jutsu parecía muy poco. Alguien podría haber dicho que no tenía por qué preocuparme.
Después de todo, había derrotado a Gaara, y él era el que debía vencer en los exámenes, ¿verdad? Y era cierto, sí. Pero el problema no eran los exámenes. Sinceramente, me importaban un bledo. El problema era el crush. La invasión de Konoha, que podría o no ocurrir durante el evento. Orochimaru venía a arruinarlo todo y a matar a nuestro Kage. Suna y Otto atacaron toda la aldea. Y con los cambios ya realizados, ¿quién sabía qué más podría pasar? Lo último que necesitaba hacer era tomármelo con calma. Tengo que crear un jutsu más poderoso, anoté mentalmente. A partir de ahí, cualquier cosa que ayude es bienvenida. Finalmente, llegó el momento de hacer el sorteo para la final. Y los resultados fueron sorprendentes, aunque también bastante interesantes, en mi opinión. Naruto y yo nos miramos con una amplia sonrisa. Para el primer combate, sería Ino contra Kankuro, lo cual me pareció bastante interesante, ya que ambos usaron métodos un poco más discretos. El segundo combate, anunciado justo después, casi me hizo reír. Me pareció bastante gracioso que Shikamaru tuviera la misma mano que en el canon y se enfrentara a Temari. El tercer combate era el importante, al menos para mí. Yo contra Naruto. Sería una gran pelea, pasar a lo que pasara. Y lo esperaba con ansias, ya que Naruto no usaba muchos sellos en nuestros entrenamientos. Quería saber qué más tenía bajo la manga. El cuarto combate sería Sasuke contra Akatsuki, del que estaba bastante seguro que el Uchiha ganaría. Sin embargo, estaba bastante seguro de que sería, como mínimo, entretenido. Esperaba que el ninja de Iwa hiciera que nuestro amigo se esforzara por ganar, al menos. Y por último, pero no menos importante, estaba Kurotsuchi contra Lee. Ninjutsu contra Taijutsu, que yo supiera. Tengo muchas ganas de ver todas las batallas, pensé, con una sonrisa de oreja a oreja. El ganador de esa pelea tendría que enfrentarse a Choujurou, ya que quedaba un número impar de participantes. Bueno, eso es todo, dije mientras Hiruzen nos despedía. Volviéndome hacia nuestro grupo, parpadeé repetidamente. Ino tenía los brazos alrededor del cuello de Naruto mientras él la llevaba a caballito. ¿Qué? Estoy cansada. Esa pelea fue dura, se defendió Ino. Estás un poco a la defensiva, ¿no, Ino? Comentó Shikamaru con una sonrisa burlancia. Seguí mirando fijamente. ¿Es esto real? Me pregunté, más sorprendido que cualquier otra cosa. De todos los cambios que había provocado, ese no era uno que esperaba ni siquiera considerara, pero probablemente debería haberlo hecho. Después de todo, si los acontecimientos podían cambiar tanto como ya lo habían hecho, ¿por qué la gente no acabaría con parejas diferentes? Claro, esto no significaba eso realmente, pero era un buen recordatorio de que nada estaba escrito en piedra. Aún y mis hermanos crecen tan rápido, me sequé una lágrima imaginaria. ¿No le dijiste a tu hermano mayor Eiji que estaban juntos? Exclamé exageradamente, ganándome un Eiji. Quejumbroso de ambos. Ahora, vamos a visitar a Chouji, Sasuke, Shika, los tortolitos. Y con eso, me dirigí hacia la salida con el Uchiha y el Nara sonriendo y conteniendo la risa a mi lado. Detrás de nosotros, un par de rubias se quejaron todo el camino. Oh, estuviste genial, Chouji. Le dijo Naruto a Akimichi mientras todos estábamos en su habitación. Sus padres nos habían dicho que ya había recibido tratamiento y que solo debía esperar a que el veneno se eliminara por completo, lo que tardaría como máximo un día. Por ahora, necesitaba quedarse en la habitación por si acaso, pero afortunadamente nos permitió visitarlo y estar todos juntos. Fue una pelea realmente buena, Chouji, asentí, y decía la verdad. Lo había hecho excepcionalmente bien. Mucho mejor que en el canon, sin duda. Gracias, chicos, aceptó Chouji con un tímido asentimiento. Aún así, tendré que entrenar más duro. Ese es el espíritu, le di una palmadita en el hombro. Luego, me recosté mientras los demás le contaban cómo habían ido los demás partidos. Nos felicitamos mutuamente y pronto tuvimos que irnos, no fuera que las enfermeras empezaran a ocuparse de nuestros casos. Al salir de la habitación, me detuve. Allí, al final del pasillo, estaban Kankuro y Temari. Me detuve y los miré un momento. Eso significa que Gaara está ahí, pensé, extrañamente curioso. Extraño porque ni siquiera había pensado mucho en el usuario de arena después de nuestro combate. Aún así, algo me rondaba la cabeza, y casi sospechaba que era Orochimaru o la cosa morada que había empezado a causar problemas en mi mente. Pero sabía que no era ninguno de los dos.
Chicos, adelante, nos vemos en casa, les dije al grupo que me miraba con curiosidad. ¿Van a comer en sus casas o preparo comida para todos? Cenaremos en casa. Quizás mañana, Eiji asintió Shika, mirando por encima de mi hombro, probablemente adivinando lo que iba a hacer. Entrecerró los ojos y me miró fijamente antes de que yo asintiera. El Nara respiró hondo, como si se tranquilizara, y asintió. Bueno, vigilen a estos dos, ¿quieren? Dios sabe qué harán si los dejan solos. Eiji. Con una risita, me giré y cada uno siguió su camino. ¿Por qué hago esto? Me pregunté mientras me acercaba a dos de los tres hermanos Suna. ¿Qué quieres? Preguntó Kankuro al instante al acercarme. Ambos se pusieron tensos. Yo también me lo pregunto, amigo, pensé antes de levantar las manos para apaciguarlo. Solo quería ver si estaba bien, respondí insegura. ¿Te parezco estúpido? Preguntó frunciendo el ceño y ladeé la cabeza. ¿Es una pregunta capciosa? No pude evitar replicar. Después de todo, se veía muy ridículo con esa pintura de guerra, o lo que sea. Eso me valió un gruñido y un bufido de Temari. Lo consideré una victoria y una derrota a partes iguales. Mira, no soy tonta. Sé que no te gusto, bueno, ¿no eres un genio? Interrumpió con sarcasmo. Pero solo vine a ver si está bien, y quizás hablar con él, nada más terminé de explicar, ignorando sus palabras. Ambos me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Lo cual, era justo, ya que yo también estaba confundido. Entonces, Kankuro sonrió, lo cual fue bastante escalofriante. Sobre todo porque podía adivinar lo que estaba pensando. Si tiene ganas de morir, puede entrar, podía oírlo en mi cabeza con su voz. Después de todo, sabía que probablemente aún le guardaba algo de rencor a la cosa antes de la primera prueba. La verdad es que no era un gran problema. Si conseguía lo que quería, mucho mejor. Bueno, puedes entrar si quieres, está despierto, señaló hacia la puerta, con una sonrisa de oreja a oreja. Al mirar a Temari, vi que no estaba segura, pero aún así guardó silencio. Gracias, dije secamente mientras me dirigía a la puerta. ¿Por qué hago esto? Me pregunté una vez más mientras respiraba hondo y entraba. Casi esperaba que la habitación estuviera llena de arena y Gaara hiciera un berrinche porque no había demostrado su existencia. En cambio, encontré al pelirrojo simplemente tumbado en su cama, mirando al techo con esa mirada perdida. Cuando cerré la puerta, se giró hacia mí y me tensé, preparándome para salir disparada por la ventana si las cosas se ponían feas. ¿Por qué estás aquí? Preguntó entonces, con la voz tan apagada como sus ojos. Me gustaría saberlo yo mismo, respondí encogiéndome de hombros, mientras me dirigía a una silla en un rincón de la habitación. Solo, me apetecía hacer una visita. Dicho esto, miré el asiento un segundo antes de girarme y apoyarme en la pared junto a la ventana. No tenía por qué complicarme la huida sentándome. Entonces, mientras nos mirábamos fijamente, sin mostrar nada en la cara, el silencio se apoderó de la habitación. Lo envolvió todo tan fuertemente que juraría que ni siquiera oí el exterior estando junto a la ventana. Ni pájaros ni gente. Tampoco parecía pasar nadie por el pasillo. Éramos solo Gaara y yo. Y, siendo sincero, no sabía de dónde venía esa atmósfera. Podría ir por lo obvio y decir que estaba tenso en presencia de un chico que claramente estaba un poco trastornado y con un demonio susurrándole al oído. Que estaba en guardia por si atacaba. Sin embargo, eso no fue todo. ¿Lo demostraste? Gaara rompió el hechizo primero, casi saltándome de la sorpresa. Al no responder de inmediato, se explayó. ¿Demostraste tu fuerza? Recordé entonces lo que había dicho en nuestra batalla. Y con eso, el recuerdo de la euforia que había experimentado durante todo el combate. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro mientras reflexionaba sobre su pregunta. Al final, asentí. Sí, al menos eso creo, respondí lentamente. Por cierto, fuiste muy fuerte. Así que, gracias por eso. ¿Gracias? Me miró parpadeando, ladeando un poco la cabeza, confundido. Como si la palabra le resultara desconocida. Necesitaba un oponente fuerte. Para demostrarme mi fuerza. Para demostrar que podía enfrentarme a las fuerzas del exterior y tal vez sobrevivir, reflexioné en voz alta, casi como si hablara conmigo mismo. Y tú eras esa persona. Así que, gracias. El silencio regresó esta vez, aunque era tan opresivo como la vez anterior. ¿Y tú, qué era eso de demostrar mi existencia?
Pregunté, preparándome por si se enfadaba con mis palabras. En cambio, miró por la ventana un momento y se volvió hacia mí. ¿Por qué no me mataste? Preguntó en lugar de responder, con sus ojos verdes fijos en los míos. Parpadeé, desconcertada, antes de recordar lo que sabía de él. No era necesario, respondí simplemente encogiéndome de hombros. Todos siempre han intentado matarme, dijo el chico, y me hizo gracia que esta vez pareciera ser él quien hablaba consigo mismo más que conmigo. Eso quedó tristemente sepultado bajo el peso de lo que decía. Empecé a pensar que ese era mi propósito. Matar a quienes podían matarme. Ese era el sentido de mi existencia. O eso creía, pero no me mataste. No lo entiendo, dijo, con aspecto realmente confundido por lo sucedido. Hubo muchas razones para no matarte, respondí entonces, ignorando la primera parte de su discurso. Pero al final, no lo necesité, así que no lo hice. No me gusta matar, la verdad. No si puedo evitarlo. Entonces alguien más te matará, declaró Gaara, como si fuera una verdad universal. Y para él, supongo que lo era. También, deprimentemente, probablemente era más cierto que falso en el mundo en el que vivíamos. Cualquiera que represente un peligro para mí o para mis amigos morirá. Mis ojos lo miraron fijamente, intentando transmitir la seriedad de esa promesa. Amigos, dijo entonces, de un modo que parecía al mismo tiempo confundido e incrédulo. Sí, son lo único que me importa, asentí con una leve sonrisa. Cuando morimos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos queda entonces? Le pregunté, y él ladeó la cabeza. Nada, supongo, respondió, con cara de intentar descifrar a dónde quería llegar con mis palabras. Mi sonrisa se tornó triste. Yo también lo creo, asentí. Lo sé, me corregí mentalmente. Cuando lo pensé por primera vez, me pregunté qué extrañaría más. Y la respuesta fue que extrañaría más a mis amigos. A mi familia. A la gente que me importa. Así que eso es lo que realmente me importa. Por lo que lucho. El silencio nos invadió de nuevo. Pero esta vez parecía un silencio apacible. Miré a un lado, mirando por la ventana hacia la calle. Esta vez, la ausencia de palabras no ocultó los sonidos del mundo exterior a nuestra conversación, noté. Estaba ahí tranquila, en presencia de un chico que podría matarme fácilmente si bajaba la guardia. Eso era y extraño. ¿Por eso eres tan fuerte? Gaara rompió el silencio de nuevo. ¿Amigos? ¿Familia? Me gusta pensar que sí, reflexioné. Que soy más fuerte cuando lucho por ellos. ¿Acaso saqué un Tori no Jutsu de la nada? Parpadeé al darme cuenta. Entonces, me giré hacia el pelirrojo. Aunque no parece que haya funcionado, pensé, algo abatido al ver su expresión vacía. Me pregunté si Gaara seguiría siendo un enemigo. Espero que te recuperes pronto, dije entonces, apartándome de la pared y caminando hacia la puerta. Volveremos a pelear, oí justo al cerrar la puerta. Y entonces me pregunté. ¿Eso fue una amenaza, o un desafío? Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Sinceramente, me sorprende lo fácil que me resultó este capítulo. Sobre todo porque la mitad era la pelea de Ino, y todos sabemos lo que pienso sobre las peleas. Pero no me quejo, de eso estoy seguro. Sorprendentemente, tampoco me preocupa mucho el contenido. Creo que este salió bien, considerando todo. Mencioné algo al respecto en Juego de Monstruos, pero pensé que era algo exclusivo de ese fic. Ahora parece que estoy menos preocupado por mis capítulos en general. Lo cual es bueno, ya que temía que la recepción de todos mis capítulos fuera bastante estresante. ¿Estoy desarrollando mi propio personaje? Quizás. Quiero aclarar que lo sucedido en este capítulo no significa que esta será una historia de Naruto Xino. Simplemente pensé que sería divertido y sería bueno mencionar que las parejas también pueden variar del canon. Dicho esto, esto tampoco significa que no será una historia de Naruto Xino. Después de todo, ni siquiera yo sé cómo serán las parejas, ya que probablemente no tocaré el romance por un buen tiempo. De todos modos, ningún tipo de emparejamiento ocurrirá hasta dentro de unos cuantos años en la historia. Así que, con suerte, no tendré que preocuparme por nada de eso pronto. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Qué opinas de los preliminares? No fueron tan difíciles de escribir como esperaba, pero aún así me alegra que esté terminado. Pregunta aleatoria 2.
¿Qué opinas de los partidos de la final? También los decidí con un aleatorizador, por si alguien se lo preguntaba. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.